Chévere. Ya, entonces bueno chicos, el día de hoy vamos a revisar glaucoma. Con ustedes Jesús García Moreno, estudiante de 10º semestre, ya mi último semestre, además que termino de aquí unas 4 semanas. Así que esta es una de mis últimas clases, de hecho creo que es la penúltima, porque la última pienso que sea la clase de neurooftalmo. Así que ha sido por mi parte un gusto haber compartido la universidad con ustedes y asimismo poder haber dado mi granito de arena durante las clases. Así que bueno, como siempre, les dejo mi página de Instagram donde subo contenido médico de reumatología, oftalmología, incluso de materias básicas. Ya dicho esto, sin más preámbulo, ahora sí podemos también iniciar con la clase. A ver, como contenido les tengo que mencionar que, bueno, lo más pesado creo yo es justamente la parte introductoria, puesto que como el libro que manejamos para la clase es el Kansky, este texto te hace una introducción exhaustiva del tema, que luego se complementa muy bien con lo que vamos a hablar, que es hipertensión ocular, glaucoma y los diferentes tipos de glaucomas que existen, ¿ya? Y aquí, por si acaso, en este código QR les dejo en adición preguntas tipo test que son muy preguntadas, además que ya las he visto en otras ocasiones en lecciones. Así que bueno, si quieren peguenle un ojo y adelante. Por último, mencionarles que la clase de hoy la he sacado de tanto del libro base como de PubMed, así como ambos. ¿Ya? Ok, ahora sí empezando, chicos. Teniendo en cuenta la anatomía general, el ojo tú lo puedes dividir en capas, ¿no? Existen un total de 3 capas. Capa externa, que viene a corresponder la córnea, que representa técnicamente un sexto de toda la capa externa, y los 5/6 posteriores, que vienen a representar la esclerótica. ¿Ya? Capa media, eso ya está abordado por lo que vendría a ser el iris, los cuerpos ciliares, esta porción que está aquí, que viene a representar la coroides, ¿ya? Y finalmente, la capa, perdón, esta es la capa media. Y finalmente la capa más profunda, la más interna, es la que nosotros vamos a revisar y es la que afecta el glaucoma, que está constituida por dos cositas. Bueno, por algunas estructuras. Por la retina, y dentro de la retina vamos a darnos cuenta que hay un disco óptico, que es el origen del nervio óptico, ¿ya? Y vamos a ver la mácula y la fobia, que representa las células epiteliales pigmentarias de la retina. Esta es la retina neuronal y esta es la retina pigmentaria. Vamos a enfocarnos en esta sección, que corresponde al glaucoma. Segmentos, también deben de reconocer lo que son los segmentos, chicos, sobre todo al momento del examen, por si les llegan a preguntar algo. El segmento anterior vienen a ser todas esas estructuras que están en la región anterior del ojo, corresponde a córnea. También encuentras lo que viene a ser iris, ¿ya? Los cuerpos ciliares. En la región posterior ya viene a representar lo que es esclerótica, lo que es coroides y lo que es retina, ¿ya? Ya, por si acaso me olvidé decirles que en el segmento anterior también incluimos lo que es conjuntiva, ¿ya? Y finalmente las cámaras, necesito que sepan las cámaras, porque es justamente, sobre todo que sepan dónde es que se drena el humor acuoso, ¿ya? Y el humor acuoso se va a drenar en la cámara, ¿qué cosa? En la cámara anterior. La cámara anterior es aquel espacio que existe entre la córnea y el iris. Justamente es en la cámara anterior donde encuentran ustedes la famosa malla trabecular, que ya tengo una imagen en la siguiente diapo. Y en esa malla trabecular que discurre por el canal de Schlemm. ¿Ya? Sabiendo esto ya podemos avanzar. Continuamos. Aquí
Soy una imagen súper bonita de ambos que me parece una excelente aplicación médica. No me están patrocinando, pero es que de verdad que la aplicación es buenísima y tiene imágenes que no tiene el Kamsky. Por ejemplo, aquí yo creo que incluso se puede observar lo que es la malla trabecular, ¿verdad? A ver, la malla trabecular viene a ser todo este aglomerado, ¿ya? Entonces, a ver, la malla trabecular, como bien saben, pues, se encuentra en la cámara anterior, justamente a nivel del ángulo iridocorneal, ¿ok? ¿Quién produce el humor acuoso? Pues lo va a producir los procesos ciliares, es decir, los cuerpos ciliares en su porción que es la pars plicae del iris. Sí, es algo que ya ha preguntado el doctor, así que pilas con ese dato. Además que deben de reconocer que cuando se produce este humor acuoso, mismo humor acuoso es drenado a través del canal de Schlemm que discurre por la malla trabecular, finalmente drenándose a través de estas venas, que son las venas epiesclerales, que corresponden al 90% de drenaje venoso del humor acuoso. ¿Por qué? Porque ahí hay un pequeño porcentaje, que es el 10%, que es dado por la malla, me parece que está en la siguiente diapositiva, el drenaje uveo-escleral, ¿ya? Y el restante que es drenado propiamente por el iris. Entonces, sabiendo esto, ya podemos otra vez mencionarles que la producción del humor acuoso epitelio ciliar, la pars plicata. Ya, movimiento del humor acuoso. Bueno, pues el humor acuoso se produce en cámara posterior. Y es que desde la cámara posterior, por si acaso cámara posterior, eso sí no les dije, cámara posterior en cambio se delimita desde los procesos ciliares hacia cristalino. Ya, entonces el humor acuoso se produce en esta región, ¿verdad? Y después es que se va a drenar de cámara posterior, va a drenarse en la cámara anterior. Ya, pilas con ese dato. Que el drenaje trabecular a través del canal de Schlemm corresponde al 90% del drenaje, también es vital saber este dato. El 10% es por el drenaje uveoscleral y aquello que no se drene, que es casi que técnicamente el 0%, es por el iris. Y el drenaje uveoscleral es el drenaje que es por la esclerótica y por la coroides, la uvea. Dato importantísimo, vital y memorizarse al momento del examen, es reconocer las presiones intraculares normales, que van valores desde 11 hasta 21 milímetros de mercurio. Incluso el mismo texto después te lo cambia, incluso te hace una rectificación del dato y te lo establece también en parámetros que van de 11 a 20 milímetros de mercurio. Ya, en la clase hoy vamos a manejar estos valores, ¿ya? De 11 a 20 milímetros de mercurio, que son los rangos normales de presión. Otro dato que hay que considerar es el hecho de que cuando yo tengo, por lo general, una PIO más aumentada a lo largo del día, o cuando yo tengo una PIO disminuida, ¿en qué parte del día? Pues, a ver, razonando un poquito, uno cuando se despierta, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel fisiológico hay liberación de cortisol. Cortisol tiene un efecto de desensibilizador de las catecolaminas. Entonces, por ende, la presión arterial aumenta. Si la presión arterial aumenta, entonces también la presión intraocular incrementa. Y es por esa misma razón que la PIO se encuentra más elevada en la mañana que en la noche, ¿verdad? Porque la noche los niveles de cortisol generalmente, digo generalmente porque supongamos que nadie se estresa, pues claro, están reducidos porque se van a dormir, entonces la presión arterial decrece y la PIO va a disminuirse. Es por ese mismo dato. Ahora sí, vamos con la parte del diagnóstico, y es que hay que tener en cuenta lo siguiente. El examen o la prueba que me va a indicar cómo está la presión intraocular es mediante la tonometría. Algo que tienen que tener en cuenta es que una de las preguntas que suele hacer el doctor es la típica: ¿cuál de estos exámenes los realiza
para diagnosticar el glaucoma y cuál no es indispensable para diagnosticar glaucoma. El que no es 100% dispensable para el diagnóstico de glaucoma es la paquimetría. El resto de exámenes que yo les voy a mencionar sí que son de vital importancia, ¿ya? Como la tonometría. ¿Por qué? Porque si tú desglosas el término, metría viene de medición, tono viene de presión. Entonces es aquel aparatito que te mide la presión intraocular. Esto mismo se rige por un principio. Ten en cuenta que el ojo es una estructura esférica y te presento, este es el tonómetro de Goldman. Bueno, pues es una superficie que entra en contacto con la córnea, con el globo ocular, ¿verdad? Y ejerce cierta fuerza este tonómetro, que como te dije, va a contactar y va a toparse con la superficie ocular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo necesito más fuerza para poder aplanar el ojo, específicamente la córnea, entonces eso significará que yo tengo una presión del ojo mucho más elevada. De asimismo, si tengo un área del ojo mucho más reducida de tamaño, entonces voy a tener una menor presión intraocular. Y es que, bueno, pues explicando eso justamente ahí, nos lleva a por qué existen ciertas fuentes de error. De que, por ejemplo, la miopatía tiroidea, porque a veces sale con presión intraocular elevada, o podría mal sospecharse un glaucoma, es porque recuérdate que en la miopatía tiroidea hay restricción de los músculos extraorbitarios, hay incluso hasta fibrosis en los rectos superiores, inferiores, etcétera, etcétera, en los oblicuos también. Por ende, al estar fibrosados esos músculos, ejercen o se debería ejercer mucha más fuerza para poder aplanar esa superficie ocular y por ende te salen las presiones intraoculares aumentadas. ¿Qué más tenemos? El edema corneal, claro está. Y el espesor corneal. ¿Qué es lo que pasa? Que una córnea gruesa, ¿qué es lo que sucede en cambio con una córnea fina? Ya, en la córnea fina se suelen subestimar los valores, en la córnea gruesa se suelen sobreestimar. Hay otras formas de tonometría, como es la neumotonometría, que es mediante, como el nombre lo dice, a través de presión de aire. Aquí este es un claro ejemplo de cómo un oftalmólogo ha puesto el tonómetro sobre el vértice de la córnea para tomar esas presiones intraoculares. Este es otro tipo de tonómetro, mucho más portátil. Esta es la luz azul cobalto. Y bueno, pues este es un paciente que ha puesto y está siendo examinado por un oftalmólogo mediante una lámpara negra. ¿Qué otra cosita, qué otro dato de relevancia hay que saber? La gonioscopía. Ya, el principio óptico de la gonioscopía es básicamente de que debes aplicar un gonoliente, o sea, una superficie que te permita tener el mismo índice de refracción tanto afuera, con el contacto con el aire, con la córnea. Entonces, por eso pones un gonoliente. ¿Por qué? Porque si no llegas a poner el gonoliente, lo que resultaría es que la imagen, cuando tú pones el gonioscopio, que es este aparatito que ves aquí, la imagen se te refleja, y no se puede observar lo que estás viendo aquí. Son las estructuras dentro del ojo, dentro de la cámara anterior del ojo. Sobre todo la línea que está siendo apuntada, la flecha que lo que está apuntando es la línea de Schwalbe, que es la que delimita, ¿qué cosa me delimita? La membrana de Semet de la córnea con el inicio de lo que está atrás de la membrana de Semet, que si no recuerdo era el cuerpo ciliar. Ya esta la vez de un color pardo, medio grisáceo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Es que mediante la gonioscopía tú puedes determinar la amplitud del ángulo. Y un tip súper rápido para memorizar es que de grado 0 grados, eso ya te indica que hay un cierre angular. Y un grado 3, un grado 4, eso significa que es un ángulo abierto. ¿Ya?
Entonces, en manera de resumen, lo que me sirve saber de la conoscopía es que me determina el ángulo de la cámara anterior y que si es menor a 20 grados, estamos frente a un ángulo cerrado, y si es mayor a 20 grados, es un ángulo abierto. A manera de resumen. Otra clave, otra prueba eje para el diagnóstico de glaucoma, fondo de ojo, mediante, puede ser retinografía, o puede ser a través del oftalmoscopio, que se observan las siguientes imágenes. Primeramente vamos a mostrarles un fondo de ojo normal. Ya la parte que nos interesa es esto. ¿Qué es eso? Te presento, es el disco óptico. Todo lo que voy a encerrar ahorita es el disco óptico. Este disco óptico tiene dos componentes. Tiene una región central, que es la excavación, y tiene una periferia, que se lo conoce como rodete neuroretiniano. Lo que pasa en el glaucoma es que la excavación se hace más profunda, se vuelve mucho más grande, y el rodete neuroretiniano decrece en tamaño, en grosor, ¿ya? Por eso yo necesito realizar un fondo de ojo, porque acuérdate que, como lo han revisado, el glaucoma es una neuropatía óptica, es decir, daño nervio óptico, que al dañar el nervio óptico también es un daño irreversible que produce defectos del campo visual y que normalmente se asocia a incrementos de presión intraocular. Por eso es el dato que hay que saber manejar y reconocer las partes del fondo de ojo para el diagnóstico de un glaucoma. Ok, por ejemplo aquí se ve mucho más clarito. Este es un fondo de ojo, esta parte es la excavación, lo más amarillo, intenso, es la excavación del disco óptico. Y lo que está circundando, lo que está rodeando el disco óptico es el rodete neuroretiniano, que si te das cuenta, en la parte de aquí está mucho más fino, ¿verdad? Es algo típico del glaucoma, producir una excavación más profunda y un rodete mucho más fino. ¿Ya? A ver, hay ciertos signos de glaucoma, por ejemplo, isquemia focal. Aquí no puse una imagen de una isquemia focal, pero sí puse, por ejemplo, el adelgazamiento del rodete neuroretiniano. Mira, por ejemplo, aquí en esta parte, si te pones a comparar, esto está mucho más fino que la región contralateral, que está mucho más grueso. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos hemorragia papilar. Estos ya son signos indirectos. Los de arriba sí que son signos directos del glaucoma. ¿Ya? ¿En qué parte estaba? Estaba en la hemorragia papilar, en todo el disco óptico, casi a nivel de la excavación. Está la deformación en bayoneta de los vasos sanguíneos, porque acuérdate que los nervios también necesitan de una irrigación y de un correcto drenaje. Entonces, los vasos sanguíneos tienen forma de bayoneta, en forma de pistola. Una bayoneta es un arma. Y el signo del punto laminar es otro también de los hallazgos en la imagen. De ahí, lo que yo te decía, que no es que es tan indispensable la paquimetría, porque la paquimetría lo que hace es medir el espesor corneal. Tengamos en cuenta que la córnea mide aproximadamente unos 520 micras. Y lo que pasa aquí es que concorde tu córnea, si es más gruesa o es más fina, te puede cambiar un poco los datos de presión intraocular. Por ejemplo, en mi caso que yo tengo glaucoma juvenil. Yo tengo glaucoma juvenil desde los 14 años y es el glaucoma juvenil por abierto. Claro, es un glaucoma juvenil primario abierto. Entonces, en mi caso, yo tengo una córnea, ¿verdad? O sea, ustedes me hacen la paquimetría y a mí me deben de restar puntos porque tengo una córnea ligeramente gruesa. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una presión intraocular en ambos ojos de 17, pongámosle, entonces como yo tengo una córnea gruesa, a mí se me resta un punto. Por ende, mi presión intraocular
verdadera es de 16 milímetros de mercurio. Eso por proponer un ejemplo, pero no es que es recontra que vital realizar una paquimetría para llegar a un diagnóstico de glaucoma. ¿Ya? Tomografía de coherencia óptica, eso sí es recontra que importante. ¿Por qué? Porque me permite estudiar la capa interna de los ojos. Me permite estudiar las capas de fibras nerviosas retinianas y estudiar, estoy buscando aquí el nombre, las células ganglionares. Me estudio dos tipos celulares, células de fibras nerviosas retinianas y células ganglionares. Cuando antes existían las tutorías, uno tenía que saber leer esto. Y lo que yo le decía a los chicos es que observen más que nada, y de hecho solamente observen los colores. Si está verde, es que está normal. Si está rojo, es que hay alguna alteración. En este caso es un paciente que no tiene defectos en ninguno de los dos tipos celulares de la retina. Y a ver, ¿qué es lo que valora? Lo que te mencioné es muy sensible, muy específico, y además que me permite detectar, además del glaucoma, me permite estudiar enfermedades de la mácula o de la fobia, maculopatías, claro, y estudiar la región posterior del ojo, ya, el segmento posterior del ojo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el diagnóstico, eso es importantísimo, la perimetría, saber lo que es un campo visual. Un campo visual es aquella región tridimensional que es la que me indica lo que puedo ver, así como lo que no puedo ver. Es decir, dicho de otra manera, que el campo visual es lo que yo puedo alcanzar a ver teniendo la mirada fija, tanto hacia arriba como hacia abajo, como hacia la izquierda, como hacia la derecha. ¿Ya? Eso es el campo visual. Y esto se esquematiza a través de este examen que se conoce como perimetría, que también se le suele denominar campimetría. Tiene dos nombres. Escotoma, ¿qué es un escotoma? Escotoma es esto, es un punto ciego, es un área ciega donde creo que no tengo una imagen aquí. No tengo. Bueno, si alguna vez hacen ustedes una campimetría, van a darse cuenta que es como cuando tú estás en el oftalmólogo y, no sé, bueno, es como que si tú reposaras la cabeza sobre una lámpara hendidura, porque ahí es un aparatito inmenso, es inmenso, grandísimo, donde tú observas una pantalla en blanco y te comienzan a aparecer, no estos puntos, sino que eh, hay un, ¿cómo le digo? Comienzan a aparecer estímulos luminosos en donde uno debe, mientras mantiene la mirada fija, presionar un botón para identificarlos y que se materialicen en esta gráfica de la campimetría. Date cuenta que hay una región superior, inferior, y dependiendo de qué ojo es, me parece que es un ojo. No indica qué ojo es. Pero pongámosle que es un ojo derecho, ¿ya? Si este es un ojo derecho, esta es la nariz, esta es la región nasal y la más externa es la región temporal, ¿ya? Entonces la campimetría básicamente, como te digo, me permite ver que también este campo visual, y es que a través de estímulos luminosos, uno va presionando ese botón y se marcan en el dispositivo. Pero, como sucede aquí, este es un escotoma en donde han aparecido ciertos estímulos luminosos, pero como no han sido captados por el paciente, se representa mediante estos puntos, estas manchas de color negro. ¿Ya? Eso es un escotoma. Y la luminancia, como les dije, es la brillantez, mediante la cual aparece un estímulo luminoso. ¿Qué otros datos tenemos? Los índices de fiabilidad. ¿Qué es lo que pasa? A que si hay muchas zonas grises, no creo que he puesto una imagen aquí. No, mira, por ejemplo aquí. Si te das cuenta que hay muchas zonas grises de color claro en la región superior e inferior, eso significa que es un falso positivo. Es decir, que el paciente no es que tiene defectos en campo visual, sino que hay otras causas que están haciendo que no capte
los estímulos luminosos, ¿ya? En cambio, los falsos negativos se los observa de un color y de una forma de trébol, ¿ya? ¿Y esto por qué resulta? ¿Por qué sucede? Es porque el paciente, por lo general, a mí me ha pasado incluso, está muy cansado, está fatigado o no tiene experiencia con el aparato y por ende suelen aparecer erróneamente escotomas que se lo visualizan de un color gris, incluso de forma de trébol, es este gráfico, que falsamente indican regiones ciegas cuando no lo son. Es por inexperiencia del paciente o por el cansancio del mismo paciente. Bueno, también hay otras fuentes de error y sigamos con el tratamiento médico de glaucoma. Ya, el tratamiento médico de glaucoma, porque también existe un tratamiento quirúrgico. El primero es el que vamos a revisar ahorita, después vamos con lo quirúrgico y encontramos lo siguiente. ¿Ya? Que la vía de administración es mediante, en general, por gotas oftálmicas, o lirios, o incluso a través de administración parenteral, como es el caso como la acetazolamida. ¿Ya? En gotas oftálmicas, por ejemplo, tienes a los beta-bloqueantes, los derivados de prostaglandina, agonistas alfa-2, incluso los inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es de la familia de la acetazolamida. También hay colirios, pero con otros nombres, como la brinzolamida, la dorzolamida, que ya vamos a revisar. ¿Ya? Embarazos y antileucomatosos, no hay suficiente evidencia que avale su uso, pero por lo general se recomienda quitarlos y suspenderlos durante el embarazo. ¿Ya? A lo largo de esta clase vamos a ver los mecanismos de acción, asimismo vamos a revisar cuál es el tratamiento de primera línea, por qué se da X o Y medicamento, cuáles son las contraindicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ok. Vamos con el tratamiento de... Propongo ir por el tratamiento de primera línea. ¿Ya? Empecemos por los beta bloqueantes. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque los beta bloqueantes a nivel oftalmológico, por ejemplo, les ha de sonar el timolol, que vieron en oftalmo, era una de las piedras angulares del tratamiento. Lo sigue siendo. Lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque su mecanismo de acción es disminuir la producción de humor acuoso, ¿verdad? Inhibiendo la sodio-potasio ATPasa. Claro está. Pero ¿qué pasaba? Que estos beta-bloqueantes están contraindicados en pacientes con asma, pacientes con otras enfermedades obstructivas crónicas, y existen muchos otros fármacos más benevolentes que no me causan estos efectos adversos, ¿ya? De broncoconstricción, ni tampoco de efectos sistémicos como vendría a ser reducciones de la presión arterial, hipotensión. Por eso es que vinieron los análogos de las prostaglandinas. El ejemplo clásico es el atanopros, que no, bueno, que su único efecto adverso, tal vez lo más importante, es que cambia la pigmentación del iris o suele incluso producir algo de tricomegalia, ¿ya? Pero el mecanismo de acción es la disminución del humor acuoso. Ya, entonces, primera línea es los análogos de prostaglandinas. Y timolol también puede ser considerado primera línea, pero ya ha perdido su importancia, su estadía, digámosle, porque han sido desplazados por otro tipo de medicamentos. Continuamos. Tenemos a los agonistas alfa, que son los que relajan las venas esclerales. Ejemplo de estos vienen a ser la famosa brimonidina. En mi caso yo utilizo brimonidina,
Y sí, me ha permitido bajarme las presiones intraoculares. Ya mediante este mecanismo que relaja las venas episclerales. Que claro que es un vasoconstrictor, por su mecanismo alfa 2, pero tiene un efecto de relajar de venas episclerales. Y finalmente los culinomiméticos, que el ejemplo es el de la pilocarpina. Uno de sus mecanismos de acción, y tal vez el más importante, es que contraen el músculo ciliar. Al contraer el músculo ciliar evitas que se obstruya el ángulo irido, porque aquí está el iris, aquí está la córnea, el ángulo irido corneal se obstruye porque contraes el músculo ciliar y permites que se drene, que haya un mejor drenaje del humor acuoso. Ya, no obstante, porque acuérdate que es un colinomimético, es un parasimpático mimético, también tiene efectos sistémicos, ¿verdad? Que diaforesis, que puede producir también broncoconstricción, y son efectos indeseables en los pacientes de manera general. ¿Ya? Ahora sí, revisando un poquito de los fármacos, otra vez, derivados de prostaglandinas, latanoprost, imatoprost, travoprost. ¿Cómo te los memorizas? Porque todos terminan en pros. ¿Ya? Sus efectos adversos más significativos, entre ellos encontramos la hiperemia conjuntival, el crecimiento de las pestañas y la hiperpigmentación del iris. Por ejemplo, aquí te das cuenta que el iris del lado izquierdo está con una coloración café en comparación con la del otro lado. ¿Ya? Es eso básicamente, que pigmenta el iris. Y tricomegalia, como ves, aquí las pestañas del paciente están mucho más grandes y es producto de este fármaco. En mi caso me ha pasado lo de aquí, tiempo atrás cuando usaba la Tenopros. Pero de ahí es un fármaco muy bueno, muy benevolente. ¿Ya? Continuamos con el timolol y el betazolol. Fármaco más conocido, el timolol, el betazolol, es ese beta bloqueante que tú lo puedes dar incluso en pacientes asmáticos, pacientes que tengan EPOC. Estos beta bloqueantes actúan a nivel de los receptores agonistas beta 2, ¿ya? Y por eso es que, como son, a ver, si fuera agonista produciría dilatación, pero como es un antagonista beta, suelen producir broncoconstricción, como es lo que pasa con el timolol, ¿ya? Estos producen broncoconstricción. Por eso es que no se los suelen dar en pacientes con asma o pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, pulmonares, ¿ya? También efectos cardiovasculares, claro está. Pueden producir, perdón, aquí les había dicho antes que era disminución de la presión arterial, aquí lo ratifico, es aumento de la presión intraocular, porque si un beta 2 adrenérgico produce vasodilatación, un beta 2 que es antagonista produciría una vasoconstricción. Entonces, por ende, habría un incremento de la presión arterial. ¿Ya? Por esas dos razones es que se han dejado de usar los beta bloqueantes. Se siguen usando, eso sí, pero al menos en el Ministerio de Salud Pública van a darse cuenta que las prostaglandinas juegan un papel mucho más importante que los beta bloqueantes. Seguimos. Tratamiento médico, ahora vamos con las agonistas alfa 2, brimonidina, apraclonidina. Entre sus efectos adversos más frecuentes la conjuntivitis alérgica, depresión del sistema nervioso central e hipotensión. Este es el fármaco que me causaba hipotensión. Por esa misma razón es que está contraindicado en lactantes. Ya, también tiene interacciones farmacológicas con los IMAO, con los inhibidores de la monoamino oxidasa. Seguimos con inhibidores de la anhidrasa carbónica, que como yo les había indicado, hay tópicos que son solamente que actúan a nivel ocular, como la dorsolamida, la brinzolamida. Estos terminan en solamida, acuérdate, solamida. Y esos son colirios, ¿ya?
Eso lo puedes utilizar y de hecho se lo usan en glaucomas de ángulo abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la acetazolamida se lo utiliza con el glaucoma de ángulo abierto y tenemos una crisis de glaucoma, donde hay ya un cierre angular. ¿Ya? Pilas con ese dato. Si te iban a preguntar tratamiento agudo de glaucoma, a la cabeza, si te pone la opción de tratamiento médico, acetazolamida. Porque también hay una opción de tratamiento quirúrgico de glaucoma y ya la vamos a revisar. Efectos adversos, tópicos como conjuntivitis alérgica y sistémicos como parestesias. ¿Por qué? Porque hay una caída del potasio. Si cae el potasio, entonces empiezas a sentir y a percibir todos estos hormigueos a nivel de extremidades, superiores e inferiores. ¿Ya? Por eso. Además que se libera, se excreta potasio a nivel renal a través de la orina. Por eso mismo. Ya tenemos tratamiento médico de glaucoma, los mióticos como la pilocorpina, la carbacol, efectos adversos que producen miopía. Y bueno, seguimos con los agentes osmóticos, que estos los usas más que nada cuando una vez que la acetazolamida ha fallado en el tratamiento del glaucoma agudo, puedes usar cualquiera de estos, mannitol, glicerol o isosorbide. Efectos adversos como son osmóticos, atraen agua y al atraer agua pueden, ¿qué cosa? Que la presión hidrostática a nivel de la arteria pulmonar aumente y por ende se produzca un edema pulmonar. Además que se sobrecarga el corazón por el exceso de fuga extravascular. Ahora sí, a ver, si aquí está la parte que quería decirles, y es que, ¿se acuerdan que les dije que había un tratamiento quirúrgico de base de primera elección de glaucoma por cierre angular? Y esta es la trabeculotomía. Su análogo en tratamiento médico es la acetazolamida. Así que paciente por cierre angular, glaucoma por cierre angular, o realizas un tratamiento médico con acetazolamida, o realizas la trabeculotomía. Ya, seguimos. Entonces vamos. Trabeculoplastia con láser. Indexiones de trabeculoplastia con láser. Aquí hay otra, es el análogo de la primera línea para los glaucomas de ángulo abierto. ¿Por qué? Porque en el caso de que el paciente no quiera recibir análogos de prostaglandinas, como la tanopros, no quiera recibir beta blockers, tú puedes sugerirle, ¿sabe qué? Vamos al quirófano y con un láser yo le genero, le disparo con este láser a nivel del iris para permitir un mejor drenaje de su humor acuoso y con eso le bajamos la presión del ojo. ¿Ya? Pero también pues la trabeculoplastia con láser la puedes realizar como coadyuvante o incluso por cirugía electiva del paciente. Si el paciente no quiere ponerse los medicamentos, entonces trabeculoplastia con láser es tu mejor opción. Tenemos iridotomía con láser, también es otra de las opciones terapéuticas, claro está. Las complicaciones es el sangrado, la elevación del apío, la iritis y quemaduras corneales como la que observas aquí. ¿Ya? Tenemos también lo que es la cicloablación con láser de diodo. Esto antiguamente sí que lo dabas en glaucomas secundarios que tenían un mal pronóstico, o en el caso de que tú querías evitar cirugías penetrantes de glaucoma. ¿Ya? No obstante, eso era antiguamente. Ahorita sí que lo puedes realizar sin tener estas indicaciones ya dichas. ¿Ok? A ver, entonces, a ver, ya. Y otra de las complicaciones es la inflamación del segmento anterior y elevación de la presión intraocular. Por cierto, hago una
ligera corrección. Y es que ahorita, pues, revisando en el libro, caí en cuenta que es la iridotomía con láser. Es aquella que utilizas para el glaucoma por cierre angular. Ya, esta es la que es por cierre angular. El resto que sí les mencioné está correctamente dicho. Ya, pero iridotomía con láser, tratamiento que te rescata de el glaucoma por cierre angular primario. Bueno, tenemos también la trabeculotomía. La trabeculotomía no es que te rescata del glaucoma agudo, ¿verdad? Sino que esto lo utilizas para evitar polifarmacia. El paciente que tú ya le dices, sabe que tómese un timolol, tómese una tanopros, también administrese brimonidina para evitar esa polifarmacia de tantos antileucomatosos. Mejor vamos realizando la cirugía, ¿ya? Además, este es tratamiento primario en jóvenes, en personas que tienen un glaucoma diagnosticado, como fue mi caso, se les realiza trabeculostomías, ¿ya? Que es básicamente realizar una incisión a nivel de la media trabecular, permitiendo que haya un mejor drenaje desde la cámara anterior hacia el espolón escleral, es decir, hacia el nivel escleral donde están esas venas epiesclerales, para que haya un mejor drenaje y una reducción del apío. Ya de ahí también tienes los famosos mini shunts. Eso es algo que también tengo, además. Y bueno, básicamente es realizar una conexión entre la cámara anterior del ojo con los tapetes esclerales. Se aplica el mismo principio que lo que sucede con la trabeculotomía, que es crear una especie de fístula. Y es básicamente para qué tipo de glaucomas. Glaucomas que están mal controlados o glaucomas que tienen cicatrización conjuntival grave. ¿Qué esperas como resultado? Que la presión del ojo baje significativamente a unos márgenes normales de 13 a 17 milímetros de mercurio. Acordémonos que el tratamiento del glaucoma, el que es por ángulo abierto, ¿ya? Se espera que siquiera se baje el 30% de la presión intraocular. Ya, por ejemplo, si yo tengo un glaucoma de 30 milímetros de mercurio en el ojo derecho, yo esperaría que con el tratamiento, ¿ya? Estoy hablando del tratamiento general del glaucoma, con timolol, latanoprost. Esto se reduzca en un 30%, que ya haciendo los cálculos de mi calculadora, debo de quitarme unos 9 milímetros de mercurio, por ende para que me queden unos píos de 21 milímetros de mercurio en el ojo derecho. ¿Ya? Como complicaciones, ¿qué tenemos? Drenaje excesivo, ocasionando una hipotonía ocular. Que el cirujano oftalmólogo no coloque bien el shunt, el dispositivo de drenaje, o bien que como se observa aquí, se erosione el tubo y sea bien visualizable con la simple observación o con la lámpara de hendidura. ¿Ya? Hipertensión ocular. Hipertensión ocular es el aumento del apío. El apío normal es 20 milímetros de mercurio, entonces la hipertensión ocular es mayor a esa edad. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la aparición del glaucoma en pacientes con hipertensión ocular? Es que tengan la piel aumentada, que sean pacientes dañosos, tengan una papila muy excavada, sean de raza negra y tengan cardiopatías, hipertensión arterial de base, por ejemplo. Bueno, de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Que han habido, según el libro, el Kansky, te define términos de glaucoma preperimétrico, que es un daño glaucomatoso, pero sin alteraciones del campo visual. Es decir, que haya alteraciones en exámenes como, se me fue el nombre, como el fondo de ojo, ya a través de la oftalmoscopía, o bien mediante la tomografía de coherencia óptica, que haya hallazgos sugestivos, pero sin que esto afecte el campo, la campo visual, la campimetría. Ya, eso es un glaucoma preperimétrico. Y la evaluación clínica hay que saber que, bueno, normalmente esta hipertensión ocular es insidiosa, nos genera síntomas algunos, por lo general. Tratamiento. Cuando uno trata, cuando el paciente es bien añoso y hay mucha probabilidad, como dicen los factores de riesgo, a desarrollar glaucoma por ese hecho de tener una edad aumentada.
Acuérdate que los pacientes aparteñosos, ellos, por la calcificación de los vasos sanguíneos, aumenta la presión arterial. Y si aumenta la presión arterial, también puede incrementarse la PIO. ¿Ya? Y en pacientes también que tengan PIO aumentadas, pero sin daños expresables en la campimetría. Opciones terapéuticas, al igual que el glaucoma primario, de ángulo abierto. Entonces, glaucoma, también conocido como el asesino silencioso de los ojos. Aquí una estrategia que les voy a dar es que si tú te sabes la definición del glaucoma, entonces por ende puedes saber qué exámenes le solicitas a tu paciente, sí o sí, para diagnosticar glaucoma. Mira, glaucoma es una neuropatía óptica irreversible, progresiva, con defectos del campo visual asociado a hipertensión ocular. Entonces, con esa definición tú ya sabes lo que vas a solicitar como pruebas complementarias. Si yo quiero valorar neuropatía óptica, es decir, quiero yo determinar si hay un daño nervio óptico, ¿qué realizo? Pues yo lo que solicitaría, fondo de ojo, ¿verdad? Para valorar esa retina, para valorar ese rodete neuroretiniano, ese disco óptico con su excavación, y solicitaría una tomografía de coherencia óptica, ¿ya? Irreversible y progresiva. Irreversible porque una vez que está hecho el daño no puedes cambiar. Progresiva porque una vez que inicia, evoluciona con el tiempo y no hay quien lo pare, ¿ya? Se puede ralentecer la enfermedad, pero no se puede curar. Defectos de campo visual. Si yo quiero detectar defectos de campo visual, el nombre mismo te lo dice. Vas a usar una campimetría, también conocida, como les dije, perimetría. Y si está asociado a hipertensión ocular, ¿qué yo vengo a solicitar? Pues una tonometría. Yo hago una tonometría. Entonces, con esa pequeña definición que tienen ahí, ya se dan cuenta que en ningún momento sirve hacer la paquimetría para llegar a un diagnóstico de glaucoma. ¿Ya? ¿Sí es? La definición está aquí y es lo que te hablé en la diapositiva anterior. Ya, ahora sí, hablando más de glaucoma, hay una clasificación. Puedes clasificarlo como congénito o adquirido, en el sentido de que glaucoma, ¿tú naciste con el glaucoma o hubo un evento secundario? Por ejemplo, puede ser una uveitis, o hubo algo que tú, ¿cómo digo? O hubo un evento desencadenante que te ocasionó el glaucoma, un traumatismo ocular, tal vez tienes una catarata hipermadura y se produjo un glaucoma por la misma catarata, ¿ya? O sea, eso es adquirido. Hubo un evento desencadenante que te produjo el glaucoma. El glaucoma puede ser de ángulo abierto o cerrado. ¿Cómo sabes eso? Mediante la gonioscopía, abierto mayor a 20 grados y cerrado menor a 20. Si es primario o secundario, también es otra manera de clasificarlo. Si es secundario es que hay una enfermedad de base que le está ocasionando. Si es primario es porque no hay enfermedad de base subyacente, a nivel ocular hablando. Ya aquí les dejo un cuadrito que me pareció bien bonito de un artículo de PubMed y siento que nos puede ayudar mucho para entender esta clasificación del glaucoma. Ahora sí, vamos con el glaucoma de ángulo abierto, que mismo glaucoma es el que yo tengo desde los 14 años. Y es un glaucoma que, como vas a darte cuenta, se caracteriza por lo siguiente: una presión intraocular mayor a 21 milímetros de mercurio, lesión glaucomatosa de nervio óptico, ya ángulo de la cámara anterior abierto, defectos de campo visual, ausencias de signo de glaucoma secundarios a otra causa,
para la neuropatía óptica. ¿Qué tipo de pacientes por lo general tienen glaucoma? Los de ascendencia europea y africana. También en nuestro medio glaucoma, así que acuérdense que el Kansky no es un libro hecho en Latam, por eso los datos que ves aquí, a nivel epidemiológico. La edad, por lo general, en personas añosas, no obstante, también se puede presentar en personas mayores de 40 años para arriba. Sexo es igual, es indistinto en hombres y mujeres. Factores de riesgo, bueno, ya los conversamos cuando hablamos de hipertensión ocular. El diagnóstico, bueno, pues te cuento justamente que el glaucoma de ángulo abierto es una enfermedad de la que tú no te das cuenta hasta tener ya la enfermedad bien avanzada. Por eso es que es asintomático. El paciente se da cuenta cuando técnicamente existe el... Voy a hacer un bosquejo de globo ocular con los efectos campimétricos, ¿ya? El paciente se da cuenta que tiene glaucoma cuando gran parte de su visión periférica está tomada y solamente la visión central es la que permanece y perdura. Esa es la famosa visión de túnel. Perdió, tiene escotomas en todo el campo periférico de los cuadrantes superiores e inferiores, pero permanece indemne la región central. ¿Qué otros datos me pueden guiar a que el paciente tenga un glaucoma primario de ángulo abierto? Es el del estado refractivo. El del ángulo abierto es un paciente que es miope. A diferencia del glaucoma de ángulo cerrado, que es un paciente hipermétrope. Que tenga antecedentes familiares de primer grado, incluso hasta de segundo grado, con antecedentes de glaucoma, y que esté utilizando medicamentos que estén aumentando la PIO. Por ejemplo, los corticoides. La eterna pelea con los reumatólogos. Porque, por ejemplo, para tratar una exacerbación de lupus o una agudización de la artritis reumatoide, debes de dar metilprednisolona a pulsos, 250 a 1000 miligramos. Entonces, se puede elevar la presión intraocular, se eleva la presión arterial y subsecuentemente la PIO, ¿ya? Asimismo, la eterna pelea con los otorrinolaringólogos, porque la fruticación, a pesar de que es un spray, ¿ya? Es mecanismo de acción, el vía de administración es inhalatoria, también puede tener cierto efecto sistémico, ¿ya? La fluticasona, la mometasona, que los pacientes que sufren de rinitis alérgica se suelen administrar, ¿ya? Esos pueden ser exacerbantes. Que la exploración visual puede estar disminuida en casos severos, ¿ya? Las pupilas, bueno, en cuanto a las pupilas, sí responden, sí son reactivas, ¿ya? La lámpara hendidura, el paciente no suele tener hiperemia conjuntival. La tonometría sí te sale aumentada, la gonoscopía te sale un ángulo mayor a 20. Examen de papila óptica, lo que ya vimos, excavación, disminución del tamaño de grosor del rodete neurorotiniano, ¿ya? Estudio de la visión cromática, siempre y cuando no hay un daño exhaustivo e intenso del nervio óptico, no hay esa desaturación de colores que se observaría en un paciente, por ejemplo, que tiene neuropatías ópticas desmielinizantes, ¿ya? Cuando hagamos neurooftalmo, vamos a ver esos casos, ¿ya? Diagnóstico es eminentemente clínico y lo haces con estas pruebas complementarias que ya conversamos. Hay otros hallazgos que nunca les conversé anteriormente, son los hallazgos en campimetría. Por ejemplo, esto es un defecto paracentral. Este es un ojo izquierdo, ¿verdad? Entonces, si eso es izquierdo, entonces, esto es la nariz, este es otro ojo. O sea, esto es el mismo ojo, pero supongamos que hay otro globo ocular aquí. Entonces, el defecto, el escotoma paracentral debería estar, y está de hecho, en el cuadrante inferior nasal, ¿ya?
o cuadrante inferior interno. Este escotoma paracentral. De ahí tienes estos escotomas arciformes, que si ves que como está es un daño más exhaustivo a los campos superiores e inferiores, tanto nasales como temporales. Y es arciforme porque tiene forma de arco, es arqueado. Y bueno, finalmente esto ya es un daño severísimo de un paciente con glaucoma. Tiene un escotoma grandísimo, bien pronunciado. Y un paciente casi que ciego, claro está. Probablemente por un diagnóstico bien tardío. Bueno, también hay otras pruebas complementarias, la tomografía de coherencia óptica. Aquí, por ejemplo, lo que yo les había dicho, pues, que cuando vean rojo es porque el paciente está mal. Mira, células ganglionares, CG, de color rojo en el ojo izquierdo, está alterado. Capas de fibras nerviosas retinianas, eso está normal. No obstante, el promedio a nivel inferior está en valores rojos, hay daño, tanto en la capa de fibras nerviosas retinianas como en las células ganglionares. Tratamiento, bueno, conversamos ya del tratamiento, que mi presión objetivo es, bueno, depende el tipo de glaucoma, claro está, pero el dato clave es reducirlo al 30%. Por ejemplo, si tengo un glaucoma de 20, digamos que es 21 milímetros de mercurio. Entonces el 30% de 21 milímetros de mercurio está aproximadamente en unos 14 milímetros de mercurio. O sea, más o menos, haciéndole el 30% de 21 milímetros de mercurio, yo debería tener una PIO de 14. ¿Ya? Tratamiento médico. Como les dije, beta bloqueante a la cabeza, análogo de prostaglandinas, también. Revisión cada 3 a 6 meses. ¿Ya? Tratamiento quirúrgico. Estas las trabeculoplastias con láser o las trabeculotomías o dispositivos de drenaje. ¿Ya? Como dato curioso, tengo hecho incluso los 3 tipos de cirugías. Pronóstico, es relativamente buen pronóstico. Y la probabilidad de ceguera bilateral antes de morir es bajísima. De cada 100 pacientes, apenas 5 a 10 tienen ceguera bilateral. Glaucoma por cierre angular primario. Entonces, a ver, solamente ahorita vamos a hablar del cierre angular primario porque después hay unos diapos que hablan de cierre angular secundario. Pero de manera general, ya. Si fuera por cierre angular primario, entonces quiere decir que no hay una enfermedad de base oftalmológica que me lo esté desencadenando, sino que es probablemente, a nivel etiopatogénico, es porque la cámara anterior del ojo, en el ángulo herido corneal, tiene un grado menor a 20. Ya es un ángulo muy estrecho. ¿Ya? No obstante, por ejemplo, en los pacientes, a ver, claro, el desencadenante de esto es que, por ejemplo, uno está, digamos, leyendo en la oscuridad, digamos, estás con tu laptop, justamente estás estudiando oftalmología, ¿y qué resulta? Razonándolo un poquito, de que el ojo, cuando está en la penumbra, aparte de que se te activan los bastones, a nivel de cristalino, perdón, y a nivel de pupila, ¿qué es lo que pasa? Que la pupila se te dilata para permitir un mayor ingreso de la luz, ¿verdad? Porque si tienes una pupila más grande, puedes ver mucho mejor el margen de tu alrededor. Pero ¿qué es lo que pasa también ahí? Ese es el inconveniente. Que es verdad que el esfínter de la pupila se dilata. No obstante, esto induce una midriasis. ¿Ya? Al haber una midriasis, el cristalino se abomba. El cristalino, al abombarse, ahí hace la grande. Porque te va a empujar a los procesos ciliares, al iris, y me empuja justamente a nivel del ángulo herido corneal y te quedaste con glaucoma
una crisis de glaucoma aguda, justamente por cierre angular primario, porque aparte tuviste ese antecedente familiar de que eres hipermétrope y además, coniscópicamente hablando, tienes un ángulo de 10 a 20 grados, o incluso de 5 ya, para ser mucho más dramático. Genéticamente la naturaleza no te ayudó. Si fuera secundario hubiera otras causas, por ejemplo los pacientes que tienen cataratas hipermaduras, los pacientes diabéticos también, en cambio. Epidemiológicamente, bueno, el glaucoma es ubicuo, ¿ya? Sino que como estamos hablando de un libro que no es de la TAM, te mencionan que hay más prevalencia en Extremo Oriente. Patogenia es lo que ya estuvimos hablando. Factores de riesgo, esto sí sucede más que nada en personas más añosas, de 60 años para arriba. Las mujeres son las más afectadas. Y el factor de riesgo refractivo es ser hipermétrope. Y es que ahorita se pone bonito lo bonito. Vamos a hablar del cuadro clínico del paciente con glaucoma por cierre angular primario. En cuanto a síntomas, el paciente tiene visión borrosa. Visión borrosa, bueno, puede ser, como ves aquí, que hay un... Ay, se me fue. Hay un edema corneal. Por ende, visión borrosa. No se refracta bien la imagen cuando entra el ojo por el edema corneal. Ves halos por ese mismo edema corneal. Tienes el ojo rojo. ¿Por qué? Porque hay una epidemia conjuntiva. Los vasos sanguíneos a nivel del ojo están sumamente intensos, están bien contraídos. Y se observa como una hiperemia conjuntival que no he traído imágenes de hiperemia conjuntival. También, por cortejo vegetativo, puede haber estos síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal. ¿Cuáles son los factores precipitantes? Como te dije, la penumbra. ¿Ya? Penumbra. Incluso estar con tu celular en la penumbra, leyendo, viendo tu chat de WhatsApp, puede ocasionarte una crisis de glaucoma agudo. De hecho, ese fue uno de los casos clínicos que tiempo atrás, o fue en mi curso, o fue en la promoción pasada, que fue tomado un caso clínico parecido al que yo les digo. Y los medicamentos, que como ya sabemos, los corticosteroides, el paciente probablemente sea un rinítico crónico, o tal vez porque tiene una enfermedad reumatológica de base, esté tomando los corticosteroides. ¿Ya? Signos. Disminución de la agudeza visual. Tú le pides, por favor, léame lo que está en la cartilla de Snellen y ni siquiera te pueden leer la primera letra de la cartilla de Snellen. ¿Ya? Que la PIO está aumentada en la tonometría. Ojo que, bueno, por si acaso hay glaucomas que son normotensivos, que no necesariamente hay un aumento de la PIO, pero sí hay daño glaucomatoso a nivel de campimetría, a nivel de tomografía de coherencia óptica, a nivel de fondo de ojo, por si acaso. Pero bueno, estamos hablando de crisis aguda de glaucoma, ahí sí hay un incremento significativo de la PIO. Es tan bestial que puede ser de 50 a 100 milímetros de mercurio. Y tu PIO normal era de 10 a 20. Entonces es una salvajada. Hay hiperemia conjuntival. La cámara anterior está aplanada. Claro, porque se está evitando el drenaje del humor acuoso en el ángulo irido-corneal. Y la pupila está midrática. ¿Ya? Midrática. Con más razón, el cristalino abombado está protruyendo el iris y el iris está ocluyendo el canal de Schlemm. ¿Ya? Con la malla trabecular que finalmente drena a las venas episclerales. Diagnóstico, ya sabes que es clínico, y pruebas complementarias igual que glaucoma primario por ángulo abierto. No obstante, obviamente que, por ejemplo, si tienes un paciente con toda esta sintomatología, no va a ser posible hacerle una gonioscopía. Muy complicado ponerle un lente ocular a un paciente con glaucoma por cierre angular primario. ¿Ya?
Así que ojo con ese dato, ¿ya? Tonometría, incluso el tonómetro no se pudiese poder situar en el ojo por el intenso dolor, porque esto también, me olvidé de decirles que también produce dolor retroocular, es una de las causas de dolores retrooculares o cefalea en las personas, ¿ya? Pero bueno, por lo general, sí se pueden hacer pruebas complementarias que me lleguen y me corroboren mi diagnóstico clínico de glaucoma, pero ya con la sintomatología ya casi que es suficiente. Tratamiento, si es un glaucoma primario, porción angular, tenemos lo siguiente: acostar al paciente de cúbito supino, darle acetazolamida intravenosa o vía oral. Colirios, administrar un agonista alfa-2, dar un beta bloqueante y dar prednisolona. Me programas a decir, pero el corticoide no es que aumenta la presión intraocular. Pero también acuérdate que si hay edema, si hay intensa inflamación en el glaucoma, podemos dar prednisolona, ¿ya? En casos más resistentes, ya a nivel médico, podemos dar manitol y glicerina, que son fármacos osmóticos. Y el tratamiento quirúrgico, ¿te acuerdas que yo mismo hice una autocorrección en el inicio de las diapos? Es que de cabeza, iridotomía con láser, primera línea. Otra opción es trabeculotomía. Pero esto, iridotomía con láser de cabecera, primera línea. Resumiendo, los tipos de glaucomas: glaucoma primario por ángulo abierto y glaucoma por cierre angular primario. Tenemos lo siguiente: factores de riesgo. Ya sabes que, bueno, la edad no es que es el factor que más te va a guiar, pero en el glaucoma de ángulo abierto sí que la miopía es un factor importante a considerar. Ángulo abierto, ¿ya? El ángulo cerrado, el paciente es, como yo te indiqué, es hipermétrope. En ángulo abierto, además, hay fármacos desencadenantes, como por ejemplo drogas. Claro, me olvidé también mencionarles que hay glaucomas, o sea, crisis agudas de glaucoma producida por medicamentos como la atropina, aparte de los corticosteroides que ya les mencioné. La atropina es un cicloplégico, por si acaso. Características del glaucoma: el ángulo abierto sabes que es asintomático y uno se da cuenta cuando ya hay pérdida periférica y ocasiona la visión de túnel. En cambio, el glaucoma agudo es mucho más clínico, es mucho más sintomático el paciente. Está con ese dolor de cabeza, ese dolor retroocular que no le para con nada, está con síntomas gastrointestinales, visión borrosa por el edema corneal y pupila dilatada midriática, la misma que me impide el drenaje del humor acuoso. Y no responde, no está reactiva. O sea que ya incluso si una pupila está reactiva es porque chuta, ya me jodió el nervio óptico, ya incluso hay daño a nivel del segundo par craneal, a nivel del disco óptico. Tratamiento: glaucoma abierto, pues análogos de prostaglandina o trabeculoplastia. Casos refractarios: trabeculotomía. Glaucoma de ángulo, bueno, esto fue ángulo abierto, ahora vamos con el ángulo cerrado. El curativo es iridotomía. Y a nivel tópico, acetazolamida. Ahora sí, vamos a los otros tipos de glaucoma. No voy a hablar exhaustivamente de todos porque son una barbaridad, son demasiados tipos de glaucoma. Sin embargo, pienso hacerles un approach y hacerles un resumen de los más importantes y los que más se suelen considerar en las lecciones y exámenes. Ya, como el glaucoma neurotensional. El glaucoma neurotensional tiene las características iguales, a excepción de la presión intraocular aumentada de los glaucomas que sí son hipertensivos. La PIO, como te dije, menor a 21 milímetros de mercurio. Factores de riesgo: igual aplica edad, raza, antecedentes familiares. Cuadro clínico y diagnóstico parecido al glaucoma primario de ángulo abierto. Tratamiento es técnicamente lo mismo, si te das cuenta.
¿Ya? Lo único que le cambia al normotensional son los valores que se registran en la tonometría. Valores normales, un 15 milímetros de mercurio, a lo mejor 18 milímetros de mercurio, pero con daño glaucomatoso. ¿Observado en qué cosa? Observado en el fondo de ojo, observado en la tomografía de coherencia óptica. ¿Ya? Observado en la campimetría, inclusive. Ahora sí, los glaucomas secundarios. Vamos a hablar del glaucoma neovascular, que es el que se produce en los pacientes diabéticos, y el glaucoma facogénico, que es aquel en los pacientes que tienen cataratas. ¿Ya? Así que, continuamos. Glaucoma neovascular. Tenemos que cómo se realiza esa. Es que, acuérdate que en pacientes con diabetes mellitus, eh, por ese exceso de azúcar, ¿verdad? La hiperglicemia es un factor que genera disfunción endotelial. Por ende, esos vasos, al momento de generar esa disfunción endotelial, me conlleva una isquemia retiniana, ¿verdad? Se mueren esos vasos sanguíneos, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, hay factores angiogénicos, entre los cuales encuentras el BEG, ¿verdad? El factor de crecimiento del endotelio vascular, sino que está en inglés. Y me induce una producción de nuevos vasos sanguíneos. Pero esos vasos sanguíneos, al ser neovasos, al ser unos vasos sanguíneos muy frágiles, se rompen con facilidad. ¿Y qué pasa si un vaso sanguíneo se rompe con facilidad? Aparte que puede haber hemorragia, es que y ahora, ¿quién me drena el humor acuoso? No hay nadie que te drene el humor acuoso si tienes unos vasos sanguíneos muy frágiles y se te rompe. Por ende, se te acumula el humor acuoso y puedes desarrollar una hipertensión ocular que te lleva a un glaucoma. ¿Ya? Cuando hay muchos vasos sanguíneos a nivel del segmento anterior se conoce como rubiosis del iris. ¿Cuáles son las causas? Ya hablamos de diabetes mellitus y cuando veamos oclusiones de arterias centrales retinianas o venas centrales retinianas, que es un tema muy bonito. Muy bonito. Cuadro clínico en pacientes asintomáticos y pueden también estar asintomáticos con ojo rojo, pérdida visual, pío normal o incluso aumentada o disminuida. Cuadro clínico. Paciente asintomático, como ves, pues hemorragia en cámara anterior, esos neovasos son recontra que frágiles, ¿ya? Hay edema corneal, neovasos sobre el iris, la famosa rubiosis del iris, ¿ya? El paciente puede tener catarata, pero no es indispensable esto. Un ángulo estrecho, claro, mediante la gonioscopía, un ángulo menor a 20 grados, y hay signos de daño glaucomatoso. Tratamiento. Para regular pío, ya te la sabes de memoria, que es tratamiento médico. Puedes usar un timolol, puedes usar un latanoprost, o incluso puedes utilizar cualquiera de las técnicas quirúrgicas que ya discutimos, ¿verdad? Además, pero claro, pues así mismo como tú tratas, este desencadena, esta expresión, ¿ya? Glaucomatosa, también debes tratar la enfermedad de base que lo está ocasionando, ¿ya? Y, bueno, como tú eliminas esa neovascularización mediante fotocoagulación, ¿ok? O inhibidores de los factores de crecimiento del endotelio vascular. El fármaco más conocido es el bevacizumab. ¿Por qué? Porque si tú induces la no proliferación de estos factores angiogénicos, por ende, es muy improbable que se te formen nuevos vasos que son muy fáciles de romper. Entonces, tendrás así un mejor drenaje del humor acuoso. Ahora bien, vamos por los glaucomas facogénicos, el facolítico.
principalmente. También hay el facomórfico, pero ya van a entender un poquito las diferencias. El glaucoma facogénico, facolítico específicamente, es que tienes una catarata hipermadura, muy hipermadura, que recuérdate que pueden ser muy fáciles de desprenderse, de romperse, y las proteínas de la catarata se depositan sobre el ángulo iridocorneal, obstruyendo el drenaje en la malla trabecular y ocasionando un aumento de la pío. Esto asimismo causa dolor, cefalea retroocular, mala visión es por la catarata, incluso disminución de gozo visual puede estar ocasionada por una crisis aguda de glaucoma, ¿ya? Lámpara de hendidura, catarata, hipopio. Ya, y otra cosa que me estoy olvidando, y esto les puede servir no solamente para el primer parcial, sino que para el segundo, es que hipopio, ustedes saben que son células inflamatorias en la cámara anterior. Y hay 3 enfermedades que la causan. Vamos a ponerla aquí, ya. Entre una de esas es el glaucoma, que ya revisamos hoy día. Otra de esas es la de la córnea, o sea, las queratitis. Y estas son enfermedades del primer parcial que damos en la UCSG. Mientras que enfermedades del segundo parcial en la UCSG que causan hipopio está la uveitis. Ya para que tengan en cuenta eso. Si les dicen en el examen un caso clínico que tenga hipopio, piensen en cualquiera de estas 3. ¿Ya? Gonioscopía, bueno, te va a decir que está en un ángulo abierto. Tratamiento, tratar la pío, lavar ese material proteináceo que es el que está obstruyendo el canal de Schlemm y extraer la catarata por una cirugía invasiva o facoemulsificación. ¿Ya? Ejemplos de cataratas hipermaduras. El facogénico facomórfico, en cambio, es por el crecimiento de cristalino con la edad. O sea, cristalino se abomba más y obstruye ángulo iridio corneal. No es como lo que sucede aquí el facolítico, que hay fragmentos, desprendimiento de pequeñas proteínas del cristalino. Aquí es por un crecimiento del cristalino, el facomórfico. ¿Ya? Cuadro clínico similar al del glaucoma por cierre angular primario, y el tratamiento es lo mismo que el de cierre angular primario. Así que chicos, bueno, finalmente les dejo la frase de que el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Así que ánimos, no se desanimen, que un examen, una lección no identifica lo mucho que saben o lo mucho que significan. Si llegan a salir mal, no se preocupen, siempre hay momento para poder remontar o sobresalir. Y bueno, por último les dejo otra vez mi página. Si tienen alguna duda, me lo consultan. También les comparto las referencias que usamos para la clase de hoy. Y espero les haya gustado mucho la clase.